y lo puso así, la parte más débil de la relación familiar. No puso madre, no puso niño. Lo puso así para que el juez pudiera, a través de ese artículo, implementar inclusive los medios de prueba necesarios para llegar a establecer la verdad real, material, no formal, de las circunstancias que se sometían a su propia jurisdicción. De ahí que ese alcance, no obstante que ha tenido sus grandes detractores, porque como ustedes saben, siempre hay dentro de la profesión personas con unas ideas todavía muy remotas del Pater Familias, del Código Napoleónico y de todas esas situaciones que hoy por hoy nos parecen anacrónicas. Sin embargo, de todo hay en la viña del Señor, ¿sí? Pero este artículo es un artículo tan interesante que puso en realidad desde hace 50 años a Guatemala a la vanguardia del conocimiento de las relaciones interpersonales dentro de la familia. De ahí que con este artículo el juez puede llamar a las partes a su despacho sin necesidad de que lleguen los abogados. Es una facultad discrecional del juez. Puede interrogar a las partes directamente, incluso dentro de una audiencia. Puede incluso asesorarse y hacerse peritajes a través de trabajadoras sociales, de psicólogos, de sociólogos, de tal manera que hay un equipo multidisciplinario por el cual el juez de familia puede conocer la verdad de las controversias que se someten a su jurisdicción. Esto que les digo es maravilloso, pero a veces en papel, porque los mismos jueces no tienen los arrestos necesarios para poder ejercer con valentía estas facultades que les da este artículo. De ahí que siendo precisamente facultativo, algunos lo pueden hacer de una mejor manera, más operativizar este alcance maravilloso que tiene el artículo, y otros simplemente se quedan en la periferia sin ahondar en realidad en la verdad histórica, en la verdad real, ahí sí que como dicen los colegas, en la verdad verdadera de las circunstancias que se someten a su conocimiento. La ley de tribunales de familia descansa en realidad en estos principios que regulan las relaciones de familia: igualdad de derechos y obligaciones de los cónyuges, defensa y protección de la madre casada o soltera, ya no hay diferencia entre madre casada ni soltera. La igualdad de los cónyuges es porque quitan de la normativa toda esa obligación de llevar el apellido, de que el marido la tiene que mantener, de que el adulterio tiene que ser castigado en forma desigual. Todo eso, gracias a Dios, este código lo eliminó. También la protección del niño procreado dentro o fuera del matrimonio, o sea que le da una calidad igualitaria a los hijos que están creados o concebidos dentro del matrimonio como los que están concebidos fuera del matrimonio, totalmente con igualdad de derechos. Además, el fortalecimiento de la vida matrimonial es una norma constitucional para que tengan los accesos, como dijo el colega, los derechos sociales, ¿verdad? El acceso a una vivienda digna, el acceso a poder visitarlo, el derecho a no declarar en contra de su pareja, etc. Y el patrimonio familiar inembargable, que es para protección de la familia. Es nuestra lucha hoy día con los abogados que nos dedicamos a familia, que se modifique un artículo del Código Civil, dado que si bien es cierto, hay un régimen económico de comunidades gananciales, ese régimen económico indica que son de los bienes propiedad del que estuviere inscrito.
Y para que esos bienes puedan inscribirse a nombre de ambas partes sin que se haya liquidado el matrimonio, es necesario seguir un juicio ordinario. Imagínense lo que es ordinario. 1, 2, 3, 4 años de declaratoria de bienes gananciales, lo cual nos parece verdaderamente una aberración, porque ¿cómo va a ser posible que solo si se termina el matrimonio, entonces ya se pueden declarar gananciales los bienes, cuando desde un principio la norma dice que los bienes que se adquieren dentro del matrimonio pertenecen el 50% a cada uno de los cónyuges, y sin embargo, cuando se quiere acudir al órgano registral, nos indican que no se puede si no es con autorización del cónyuge a quien están a nombre de los bienes, y si no hay una declaratoria judicial, lo cual nos parece verdaderamente aberrante, porque ya es una norma que constituye el derecho y sin embargo no se le reconoce. Como les digo, todo pareciera que es color de rosa, pero a la hora de enfrentar los asuntos y los casos personalmente, pues nos encontramos con esas personas y jueces que no tienen los suficientes arrestos para ejecutar en su totalidad sus facultades discrecionales. Sin embargo, este patrimonio familiar es otra forma de tener acceso a bienes patrimoniales, y quiere decir que por 25 años, generalmente cuando son patrimonios que son dados a través del Estado, estos son los que se constituyen o por los bancos que están subsidiados en una parte por el Estado y que se dedican a la vivienda. Léase, en Guatemala teníamos Bandi, que era un banco para la vivienda, o si es una patrimonio que está soportado por un banco estatal, como el Crédito Hipotecario Nacional o por el FHA. Entonces, ese tipo de patrimonio familiar es el que se embarga por 25 años para que ninguno de las partes pueda hacer uso de él en beneficio de la familia, ¿verdad? De la estabilidad familiar. Como les decía, los ordenamientos jurídicos de potestad patrimonial o marital y la sujeción de la mujer a los mandatos del marido ya están desaparecidos dentro del ordenamiento jurídico. Aún subsisten situaciones de hecho, y si no, ¿de dónde viene la violencia intrafamiliar? ¿Verdad? Que son todavía aquellos comportamientos anacrónicos, depravados, donde todavía el agresor, no voy a decir el hombre porque a veces no solo es el hombre, sino que el agresor sobre su pareja ejecuta actos que muchas veces no solo van en una lesión leve, sino lesiones muy graves, incluso la muerte. Si es un asunto solo de maltrato psicológico o amenaza, nosotros tenemos dentro de los tribunales de familia medidas que se llaman medidas cautelares de seguridad de personas, y se sustancian como, no sé si ustedes tienen la figura del incidente, en donde se da 2 días de audiencia, 8 días de prueba, y el juez, independientemente si se abre o no a prueba, dicta la sentencia si da lugar o no a la medida precautoria. Así, en términos, debería de durar 15 días, pero ya sabemos que es difícil. pero sin embargo, para cosas muy leves tenemos en realidad una accesibilidad inmediata en los tribunales de familia. Y para las situaciones más graves también tenemos justicia especializada en violencia intrafamiliar, que son los jueces de femicidio. Ellos conocen en forma colegiada, no son jueces unipersonales, sino que son jueces colegiados desde la primera instancia. Jueces colegiados que conocen de la gravedad
de las lesiones o del acoso o de las situaciones psicológicas o físicas que sufre la mujer. Ahí sí, en la ley de femicidio no hay aplicación para el hombre. En las medidas cautelares que conoce el juez de familia sí hay protección para el hombre agredido o para el hombre que denuncia o para el hombre víctima, pero en los tribunales de femicidio la ley es absolutamente específica a favor de la mujer. Ahí no, aunque sea un hombre que vaya agredido, no entra a los tribunales de femicidio, solo las mujeres. También tenemos ley específica de la niñez, la cual se divide en dos ramas. Dos tribunales para la niñez en conflicto con la ley penal, que son niños que van de los 12 a los 18 años, y los niños en estado de vulnerabilidad o a quienes se les ha violado los derechos, entonces que van de los 12 años hacia abajo. Son dos instancias totalmente diferentes, conocen en ambos casos juzgados metropolitanos para todo el área de la ciudad capital, en donde también tienen equipos multidisciplinarios. Los jueces y las instalaciones que tienen los niños en estado de vulnerabilidad, pues efectivamente cumplen en su mayoría con los requisitos de tener un equipo multidisciplinario, de tener puntos de encuentro donde puede llegar el padre a quien no se le permite la visita paterno-filial, poderse encontrar con su hijo. Tienen la cámara de Gesell para que el juez de la niñez pueda observar las relaciones y lo que dicen los niños con las psicólogas, con las trabajadoras sociales. Sin embargo, los jueces que están tratando a los menores en conflicto con la ley penal, lamentablemente ni hay las instituciones necesarias, suficientes y efectivas para rehabilitar a ese niño que está en conflicto con la ley penal y que es precisamente por algún desajuste dentro del núcleo familiar. Y entonces pues, la verdad es que no se cumple con ese mandato constitucional, lamentablemente. Lo puedo decir con sinceridad y con tristeza, más con tristeza que con otra cosa, porque estamos perdiendo una gran cantidad de nuestros niños, de nuestros jovencitos, de nuestros adolescentes en esos centros en donde entran y salen peor de como entraron, porque lamentablemente en Guatemala estamos sujetos a la influencia